Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana. Después de este pequeño fallo en nuestro sistema de comunicación ya restablecido, iniciamos el programa de la palabra. Hoy con nuestro hermano Juan María Tellería. Juan Mari, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenas tardes, Noel. Muy buenas tardes, equipo, queridos radio oyentes. Bueno, gracias a Dios que todo se ha solucionado. Bien, estamos bien. Estupendo, estupendo. Haciendo un breve resumen de lo que hablábamos la semana pasada, para los hermanos que nos escuchan hoy por primera vez, hablábamos sobre el Verbo de Dios, la importancia del pasaje de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Mirábamos la importancia y el protagonismo de ese cántico en el cual se habla del Verbo de Dios, la palabra de Dios, tanto como Dios Todopoderoso como también como el Creador. De manera que hoy continuamos con nuestras reflexiones del Evangelio según San Juan y hablaremos del capítulo 6 de San Juan, versículos del 26 al 51. Antes, si nos diriges un pequeño momento de oración, ¿Tellería? Sí, por supuesto. Vamos a dar gracias a Dios por el privilegio que tenemos de estar hoy aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, elevamos a ti nuestras voces con una actitud de agradecimiento, una actitud de adoración y una actitud de glorificación de tu santo nombre por todo lo que tú eres y por todo lo que tú significas para tus hijos a lo largo de toda la historia y especialmente, Señor, en este día. Y de forma muy especial te queremos agradecer hoy, Padre Santo, que nos permitas de nuevo estar en este programa que tiene como única finalidad transmitir a todos los seres humanos, a todos aquellos que nos pueden escuchar en nuestro idioma, transmitirles esperanza, transmitirles paz y transmitirles el amor de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias por escucharnos y te damos las gracias, Señor, por bendecirnos en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Como título para estos versos del capítulo 6 de San Juan, tenemos el gran discurso eucarístico. Tellería, ¿por qué se le da este nombre a este pasaje de las Escrituras? Los versículos del 26 al 51, por ejemplo. Sí, mira, es un nombre que hace ya mucho tiempo los especialistas en Sagrada Escritura le han dado, el discurso eucarístico, o también algunos prefieren llamarle el discurso del pan de vida. Y se le da este nombre a estas palabras pronunciadas por Jesús, que precisamente nuestro Señor las pronunció en una sinagoga judía, concretamente la que había en la ciudad de Cafarnaúm o Capernaum, según las distintas ediciones de la Biblia, unas palabras que Jesús pronunció un poco de tiempo después de haber protagonizado uno de los grandes milagros emblemáticos, que era precisamente el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Se le da este nombre, discurso del pan de vida o discurso eucarístico, porque estas palabras de Jesús, siempre en directa relación con aquel milagro que había efectuado de la multiplicación de aquellos alimentos, porque Jesús nuestro Señor en esas palabras va a instruir a todos los que estaban allí y les va a instruir acerca de lo que es realmente el verdadero alimento espiritual para un creyente. Por esta razón se le ha dado a este discurso el nombre de discurso eucarístico, porque se relaciona directamente también con el sacramento de la Santa Comunión, o discurso del pan de vida, porque Jesús se presenta a sí mismo como el verdadero pan que ha descendido del cielo. Estupendo. Tellería, aprovechamos también para nuestros hermanos oyentes que si quieren preguntar algo referente a este pasaje o a este tema, lo pueden hacer en este momento en directo a través de nuestro número de WhatsApp, el 698-680696, agregando 0034 si nos escuchan fuera del territorio. Una pregunta que tenemos por aquí, Tellería, es que cuando Jesús habla, por ejemplo, del pan del cielo, el pan de vida, lo compara con el maná, e incluso dice que vuestros padres comieron maná en el desierto, pero murieron, y luego dice de que Él es el pan de vida.
¿Cómo podemos entender eso, literalmente o alegóricamente, Tellería? Bueno, vamos a ver. Ahí tenemos una figura muy importante que Jesús se apropia en ese discurso, y es la figura del pan. El pan pues está considerado pues casi de forma universal como el alimento por excelencia, el alimento básico del ser humano. O por lo menos, si no universal en todo el planeta Tierra, pues por lo menos en todas las zonas de nuestro mundo donde se cultiva el trigo, ¿verdad? El trigo u otros cereales con los que se puede hacer pan, o sea, prácticamente la mayoría. Cuando Jesús se proclama a sí mismo el pan de vida, y como muy bien dices, hace una alusión a la antigua historia del maná, que se lee en los libros del Éxodo y del libro de los Números también, en la antigua ley de Moisés, Jesús está comparando aquella situación antigua con la situación que en aquel momento en que él hablaba tenían los judíos delante de sí, que era al propio pan que había descendido del cielo, que era Jesús. Entonces, la interpretación que hace Jesús de estas palabras, es decir, yo soy el pan de vida, pues ahí podríamos decir que Jesús les da, lógicamente, a esas palabras una interpretación simbólica, evidentemente, porque Jesús como ser humano no es un trozo de pan, no es simplemente pues una barra de pan o un tipo de pan de los que se pueden encontrar por ahí, es un ser humano, pero al mismo tiempo es también una interpretación muy literal en el sentido de que el único que realmente puede dar alimento espiritual al hombre y a través de ese alimento espiritual motivarlo para una acción en favor de los demás, teniendo siempre en mente la realidad de Dios y la realidad del prójimo, el único que puede hacerlo es realmente Jesús. Por esta razón, si bien la interpretación que se le puede dar a sus palabras es simbólica, porque Jesús es un ser humano, por otro lado también se pueden entender literalmente en el sentido de que Él es ese pan de vida y no puede haber otro. Estupendo. Nos encontramos con el público de Jesús, Tellería, y resulta de que estaban muy familiarizados con el ejemplo que él ponía del maná, el alimento del cielo, pero resulta de que muchos de los judíos que le escucharon se escandalizaron y lo empezaron a abandonar. ¿Por qué? Mira, hay una interpretación muy divulgada sobre este asunto, según la cual aquellos judíos que oyeron a Jesús decir que Él era el pan de vida descendido del cielo, o que era necesario comer su carne, porque lo dice literalmente, y beber su sangre para tener la vida eterna, hay quienes piensan que aquellos judíos no comprendieron bien el significado espiritual que tenían las palabras de Jesús y que lo tomaron pues como si fuera una invitación a la antropofagia o al canibalismo, algo que era completamente reprobable, evidentemente, en la cultura judía, ¿no? Y por eso explican algunos, aquellas personas abandonaron a Jesús escandalizadas por su enseñanza. Bueno, esa es una interpretación, como decimos, que se ha extendido mucho, pero probablemente no sea la interpretación más ajustada a la realidad. Por una razón, como tú mismo también acabas de indicar, entre los judíos ya en aquella época, interpretar la idea de comida y bebida, no simplemente de una forma literal, sino de forma simbólica, comer carne, beber sangre, comer la carne o beber la sangre de alguien, era una figura que ya había sido empleada y que de hecho era empleada por algunos maestros judíos. Por lo tanto, no era algo que la inmensa mayoría de los judíos ignorase. Por eso no se puede pensar que aquellas personas se escandalizaron al ver que Jesús, un compatriota suyo, un judío como ellos, lo que hacía era invitarles a la antropofagia. No tiene demasiado sentido en una cultura como es la cultura judía y sobre todo como era en aquella época. Más bien lo que nos encontramos aquí es que aquellas personas, de todas las palabras de Jesús, de todo el discurso de Jesús, entendieron dos cosas que no les gustaron nada. La primera de todas ellas es que Jesús, además lo dice claramente el San Juan Evangelista, cuando transcribe las palabras del Señor, por un lado Jesús se comparaba a sí mismo
con el antiguo maná que, según los textos de la ley de Moisés, Dios había nutrido, Dios había alimentado al pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto. Pero esa comparación no era favorable para el maná, sino que lo que hacía Jesús es decir que aquel antiguo maná no era el verdadero alimento que Dios tenía para el pueblo, para su pueblo, el verdadero alimento espiritual, sino que el verdadero alimento es Él. Evidentemente, los judíos que escucharon a Jesús en aquella ocasión, toda la población que estaba allí reunida en la sinagoga, debió entender claramente que Jesús decía que Él era muy superior a aquel antiguo maná. Por lo tanto, eso no les gustó. No les gustó porque entendieron que Jesús se colocaba a sí mismo por encima de un acontecimiento de la historia sagrada de Israel que los judíos habían, sacralizado tal vez en exceso. En este sentido, ellos entendieron las palabras de Jesús como una afrenta a todo aquello que significaban las tradiciones sagradas de Israel. Eso por un lado. Y en segundo lugar, dado que Jesús se expresaba, aunque a nosotros nos pudiera parecer que a veces su lenguaje pues puede sonar un poco extraño, estamos ya habituados a leerlo o escucharlo siempre, por ejemplo, en la iglesia, o a leerlo en nuestra lectura privada de los evangelios, pero en cierto sentido, una persona que nunca hubiera escuchado el evangelio, pues a lo mejor le suenan raras algunas palabras de Jesús, pero tenemos que entender que Jesús se expresaba tal como se expresaban en su época, y Jesús hablaba para ser entendido, no para no serlo. Entonces es muy evidente que aquellas personas entendieron también que cuando Jesús hablaba de su carne y de su sangre y decía que su cuerpo era verdadera comida y que su sangre era verdadera bebida, aquellas personas entendieron sin duda alguna que lo que Jesús estaba diciendo es que el seguimiento de Él, el ser discípulo de Él, implicaba un compromiso absoluto y total con Él. No simplemente decir soy discípulo del Maestro Jesús de Nazaret, pero para decirlo para quedar bien en público, sino que exigía un compromiso real. Si mezclamos o si juntamos estas dos características, primero, que Jesús se pone por encima de lo que había sido uno de los milagros emblemáticos de la historia sagrada de Israel, el maná, para decir que era Él el verdadero pan del cielo, que es Él el verdadero pan del cielo, y que solamente quien coma su carne y beba su sangre tiene la vida eterna, porque su cuerpo es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Era muy evidente que Jesús estaba exigiendo del auditorio una total fidelidad y un seguimiento totalmente comprometido. Aquellas personas no pudieron aceptar estas dos características, una ruptura total con las tradiciones sagradas de Israel, para luego un seguimiento total a la persona de Jesús, una entrega total a su persona, y por supuesto les pareció escandaloso lo que enseñaba. Les debió parecer que Jesús no era el tipo de persona a quien ellos debían seguir. Lo debieron ver algunos quizás como una persona muy pretenciosa y lo abandonaron, sencillamente. Sí, porque es impresionante cómo nos dice la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el versículo 60 de este mismo capítulo, que muchos de sus discípulos decían, es una palabra dura, ¿quién va a oírla? ¿Quién va a aceptarla? ¿Por qué algunos de los apóstoles no le abandonaron tras ese discurso? Tellería. Bueno, pues hay en esos mismos versículos unas palabras que son realmente impresionantes de Jesús, cuando Jesús ve que toda aquella multitud que hasta ese momento parecía que lo seguía enfervorizada, ¿no? Pero lo seguían simplemente porque, como él dice, el propio Jesús dice, porque habéis comido el pan y los peces, nada más. No lo seguían por un verdadero compromiso para con su persona y su mensaje. Cuando esas personas se van, lo abandonan, que debió ser un momento triste para él también como persona, sí. Nos dice el Evangelio que Jesús les pregunta directamente a los 12 que estaban allí. Dice, ¿y vosotros qué? ¿Vosotros os vais a marchar también? Y entonces hay uno que también dice el evangelista quién fue, dice el nombre, era ni más ni menos que el apóstol Simón Pedro,
el apóstol San Pedro, que decimos nosotros hoy, quien le dijo: ¿y a quién vamos a ir? Tú eres el que tienes palabras de vida eterna. Los apóstoles, a pesar de que los evangelios, pues los 4 evangelios, no solamente el evangelio de Juan, los muestran en ocasiones como personas pues que no comprendían demasiado bien a su maestro, o que no llegaban a captar del todo bien sus enseñanzas. A pesar de eso, en este momento concreto de la sinagoga de Capernaum, o de Cafarnaum, como dicen otras versiones de la Biblia, en ese momento sí que tuvieron la suficiente lucidez o la suficiente iluminación divina como para entender que, aunque fuera difícil de comprender, aunque fuera difícil de llegar a captarse todo el sentido, la profundidad del sentido que tenía el mensaje de Jesús, sin embargo sus palabras eran palabras auténticas de Dios, sus palabras eran palabras de vida eterna, y por eso permanecieron con él. Estupendo, Tellería. Nos pregunta un hermano de Madrid, nos dice: en la Santa Cena, el pan y el vino, ¿literal como cuerpo y sangre o de una forma espiritual simbólica? Muy buena pregunta, y que además eso ha sido siempre, desde hace bastantes siglos, una controversia muy grande en la historia de la Iglesia. Bueno, pues vamos a responder diciendo ambas cosas. A ver, y explicamos un poquito por qué. Sí. Evidentemente, el pan que se ofrece en el sacramento de la Santa Comunión, Santa Cena, Cena del Señor, Eucaristía, todos los nombres que tiene en las distintas tradiciones cristianas, que todos son igual de válidos, el pan evidentemente es pan. Eso nadie puede negarlo. Cualquiera que tenga pues vista o sentido del tacto o sentido del gusto entiende y percibe que es pan. Y el vino, pues también se percibe que es efectivamente vino. Pero, por otro lado, al emplearlo Jesús, y esto se ve claramente en este discurso eucarístico o en los relatos en la institución de la comunión, de la Cena del Señor, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos, al emplearlo Jesús como un emblema de su presencia entre su pueblo, entre los suyos, entre los discípulos, en la Iglesia, automáticamente Jesús, sus palabras, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hacen que en ese momento Jesús diga que Él está realmente presente para con sus discípulos en esos emblemas del pan y del vino. No está hablando Jesús de magia, no está hablando de prestidigitación, y no está diciendo que cuando se pronuncian las palabras de pronto el pan se convierte en una cosa o la sangre o el vino en otra. No. Lo que está diciendo es que el pan siempre seguirá siendo pan, el vino siempre seguirá siendo vino, pero para sus discípulos, para el conjunto de la Iglesia universal, Él, Cristo el Señor, está presente en ese pan y en ese vino, porque en ese pan está presente su cuerpo y en ese vino está presente su sangre derramada por todos nosotros. Lo que significa que el creyente, cuando toma la Santa Comunión, y la toma bajo las dos especies, como es habitual, por ejemplo, en nuestra Iglesia y en otras muchas, e incluso en la Iglesia Católica Romana, en ceremonias pues bastante bonitas, por cierto, y muy especiales. Hemos tenido la oportunidad de concelebrar en alguna de ellas. Cuando el creyente toma el pan y toma el vino, no solamente está tomando esos elementos materiales que son el pan y el vino, sino que está dando un testimonio a todos de que allí está la presencia real de Cristo, del cuerpo y de la sangre de Cristo, que están en Él, que están con Él y están con el conjunto de la Iglesia. Yo creo que esta es la mejor solución para este problema, sin caer en extremismos de los que digan o juren y perjuren que solamente es un símbolo y por lo tanto no tiene más valor.
lo cual depreciaría bastante el sacramento, ni tampoco los que lo sobredimensionan en exceso, como si fuera un acto de pura magia, cosa que, por cierto, realmente jamás una sana teología católica o protestante ha pretendido hacer. Es interesante decir en este respecto, Noel, que en estos momentos hay muy buenas conversaciones a muy alto nivel de grandes teólogos, tanto por parte de la Iglesia Católica Romana como por parte de otras iglesias, entre ellas la nuestra, y realmente las conversaciones van por muy buen camino en el sentido de que se hace mucho hincapié en el sentido de que el sacramento de la Santa Comunión, Sagrada Eucaristía o Cena del Señor es un sacramento en el que Cristo está presente para unir a los creyentes con Él y a Él con ellos. Y yo creo que por ahí es por donde debemos, sobre todo, hacer hincapié. Estupendo, Tellería. De Colombia nos preguntan que si es la transubstanciación una prolongación de la creencia del consumo caníbal. Del consumo caníbal. O sea, de canibalismo. Sí, del canibalismo, de la antropofagia. Sí. No exactamente. Vamos a ver. La definición de la transubstanciación, de la doctrina de la transubstanciación, queríamos decir, que es una definición que no se hace en los primeros siglos, tienen que pasar bastantes siglos para que eso llegue a ser una realidad, y es en la Edad Media, concretamente, que por cierto, aquí, mira, queremos aprovechar para hacer un inciso. Sí. A veces hay una idea por ahí un poquito extraña, entre mucha gente cristiana, especialmente cristianos del ámbito evangélico, que tienen a veces la idea de que la Edad Media fue una época horrible, llena de tinieblas, llena de ignorancia, llena de superstición. Cuidado, por supuesto que en la Edad Media hubo de eso, pero ¿en qué época no la ha habido? También la hay hoy, y sí, también lo hubo en la Edad Antigua. La Edad Media, dígase lo que se quiera, fue una gran época para la teología cristiana, y no solamente para la teología católica romana, como se podría pensar, también para la teología oriental, la teología ortodoxa y, aunque pareciera lo contrario, para la teología protestante, puesto que Martín Lutero, concretamente el gran reformador, pues muchos de los elementos de su doctrina, precisamente de su doctrina sobre la Cena del Señor, sobre el sacramento de la Cena del Señor, pues procedían de sus estudios sobre los teólogos medievales. Es decir, no fue una época tan oscura ni tan estéril como parece. Bueno, y ahora, intentando responder a esta pregunta que nos han hecho. Bien, la doctrina de la transubstanciación, como decimos, se perfila en la Edad Media, pero se perfila no como, por supuesto, un acto de antropofagia, de canibalismo ni nada de todo eso, sí, sino que se perfila como una necesidad que en aquel momento siente o percibe la Iglesia occidental, la Iglesia que tenía su sede en Roma y que abarcaba todo el occidente de Europa, una necesidad de precisar con total claridad la realidad de la incorporación de Cristo Jesús en los elementos sagrados del cuerpo y la sangre. ¿Por qué siente en aquel momento la Iglesia esa necesidad? No hay que olvidar que la Edad Media, como hemos dicho, es una época muy fructífera en el terreno de la teología, pero también fue muy fructífera, y esto hay mucha gente que no lo suele escuchar. También fue muy fructífera en el terreno de las herejías. Y en el terreno a veces de herejías que eran realmente destructivas para la Iglesia cristiana, ¿no? Por ejemplo, pues un tipo de herejías que los sacramentos en general, los despreciaban, los consideraban que no eran nada, que eran un puro absurdo, bueno, y llegando incluso pues a veces a verdaderas prácticas aberrantes, ¿no?, con las formas de los sacramentos. Sí. Para hacer frente a todo este tipo de situaciones que la Iglesia consideró lógicamente como una manifestación de impiedad, se creyó en la obligación de marcar muy claramente la presencia real de Cristo nuestro Señor en los emblemas del pan y del vino. Y como era propio de esa época, como era muy propio de esa época, hoy no lo hubieran hecho así, pero en aquella época sí, dadas las circunstancias, como fue muy propio, era muy propio de esa época, lo que hicieron fue exagerar
lógicamente, los planteamientos, sobredimensionarlos para que quedara muy claro. A ver, no es como a veces yo he escuchado por ahí decir a algunas personas que fue un invento idolátrico o fue un invento pues para destruir el cristianismo. Al contrario, fue un planteamiento teológico que tenía como finalidad todo lo contrario, es decir, reforzar la idea sacramental que Cristo nuestro Señor había dado, por ejemplo, en este pasaje del Evangelio de Juan, a los emblemas sacramentales del pan y del vino, pero lo hicieron al estilo medieval, es decir, exagerándolo hasta el extremo. Interesante. Ya he dicho que, y creo, estoy convencido de que si hoy la misma Iglesia, en el siglo XXI, tuviera que replantear todo aquello, no llegaría a conclusiones tan extremas. Diría lo mismo, enseñaría lo mismo, pero sin esas formas tan exageradas de plantear o de decir las cosas. Interesante, Tellería, y de esta forma pues respondemos a nuestra hermana de Colombia que nos ha hecho esta pregunta. Y para ir ya casi concluyendo, Tellería, tenemos una pregunta más que nos hacen y es ¿qué aportes y exigencias trae en la actualidad este texto a la Iglesia en su conjunto? El texto de el que hemos estado viendo, el capítulo 6 de San Juan, el discurso del pan de vida, o el discurso eucarístico, pues sencillamente nos trae algo muy importante, y es la conciencia plena que tiene que tener la Iglesia hoy. Y cuando digo la Iglesia no me refiero a una denominación, digo al conjunto de las denominaciones cristianas, es decir, el cuerpo universal de Cristo, la Iglesia universal. La conciencia que debe tener la Iglesia de que el sacramento de la Santa Comunión, la Eucaristía, la Cena del Señor, la Santa Cena, es un sacramento que nos tiene que invitar, que nos tiene que convidar a todos los creyentes cristianos, sea cual sea nuestra adscripción denominacional, digamos nuestro credo, nuestra confesión de fe, lo que sea. Nos tiene que convidar a todos a una unión permanente entre nosotros y a una unión permanente con el Cristo Señor resucitado, que se hace manifiesto, se hace patente en esos emblemas. La Iglesia está llamada, y yo soy un convencido, y además creo que estamos viviendo en unos tiempos particularmente proféticos en este sentido. No quiere decir que andemos por ahí jugando a hacer predicciones y nada de esto, pero estamos viviendo unos tiempos proféticos en los que el Espíritu Santo está impulsando a la Iglesia, a toda la Iglesia universal, a algo que habíamos destrozado, que es la unidad de la Iglesia. Y esa unidad de la Iglesia solamente se puede hacer en base a Cristo. Es decir, el cristianismo no puede unirse en base a distintas confesiones de fe, porque a lo mejor cada una de ellas pues va a incidir en un punto doctrinal que a lo mejor otros no le van a dar tanta importancia. Eso siempre será discutible, pero lo que no es discutible para ningún cristiano, o se supone que no debe ser discutible para ningún cristiano, es la centralidad de la presencia de Jesucristo en la vida de todos nosotros. Y esa centralidad, de alguna forma, se hace material o se simboliza, si lo queremos decir así, yo prefiero decir se materializa, en el Santo Sacramento que todos estamos llamados a compartir, porque además el compartir ese sacramento, el compartir el pan y el vino, todos unidos en comunión como hermanos, confesando que Cristo el Señor está presente en medio de nosotros. Acordémonos de aquel pasaje del Evangelio según San Mateo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y eso es una verdad indiscutible. Al estar unidos en la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, con los emblemas del cuerpo y la sangre de Cristo, también se supone que estamos unidos en amor. Y por lo tanto estamos unidos en acción, una acción que no se queda simplemente en la participación sacramental, sino que es una acción que se proyecta hacia afuera, que se proyecta hacia el mundo, en dos sentidos. En primer lugar, el mundo tiene que saber que los cristianos nos reunimos para celebrar la presencia del Señor y para participar de ese sacramento. Pero el mundo también tiene que ver que los cristianos unidos en el sacramento debemos también estar unidos en la acción para ayudar a aquellos
que están pasando por grandes dificultades. Ayudas muy variadas. Ahora no podemos decir ayudar de esta manera y de las otras no, de todas las posibles. Hay personas y circunstancias, y también depende de los lugares, que esa ayuda a lo mejor será pues algo tan sencillo como provisión de alimentos, que desgraciadamente eso ocurre incluso, vamos a decirlo así, Noel, incluso en nuestra rica y próspera Europa. También aquí hay personas necesitadas. Así es. Y no me refiero solamente a un país concreto de Europa, sino todos, desgraciadamente. Pero también hay otra clase de ayudas. Sí. A veces hay personas que lo que necesitan es ser escuchadas. A veces hay personas que lo que necesitan es que alguien les dé valor como personas. Simplemente que les dé respeto a lo que otros no les han dado. Los cristianos unidos en torno a la celebración sacramental, estamos llamados a estar unidos también en ese ministerio a favor de los demás. Yo creo que esta es una de las enseñanzas fundamentales, siguiendo esta pregunta que se nos hacía, una de las enseñanzas fundamentales y de las aplicaciones fundamentales que tiene este pasaje, estas palabras de Jesús para la Iglesia de hoy. Estupendo, Tellería, pues muchas gracias por este momento. Hacemos un breve resumen de algunos mensajes que tenemos en nuestro WhatsApp. De Madrid nos dicen: felicidades, el programa es una maravilla, bendiciones en Cristo. De Vigo nos dicen: muchas gracias, reverendo, por las enseñanzas, muchas bendiciones. De Estados Unidos nos dicen: reverendo Tellería, muchas gracias por estas explicaciones tan importantes para que podamos entender mejor la palabra de Dios. De Santander nos dicen: un programa de gran bendición, mucho ánimo, adelante. De Venezuela nos dicen: maravilla de programa, muchas bendiciones en Cristo, que nuestra iglesia necesita conocimiento y programas como este. Así que han sido un poco los mensajes que nos han compartido mientras estaba desarrollándose el tema, Tellería. Pues lo único que podemos decir a todas estas personas que nos envían sus mensajes es un gracias enorme, todo escrito con mayúsculas y con signos de admiración. Porque como decimos siempre, Noel, y en eso siempre hemos estado de acuerdo, sí, si el programa existe, es precisamente gracias a los oyentes. Así es. Bueno, pues vamos llegando al final de nuestro programa. Invitamos y animamos a nuestros hermanos para dentro de 8 días encontrarnos a esta misma hora aquí a través de Radio Anglicana. Les animamos también a escuchar la repetición de este programa el próximo sábado a las 20 horas, hora de España. Y más adelante estamos planeando de la posibilidad de que algún hermano que quiera conectarse en el momento que esté el programa en directo lo pueda hacer para que luego pueda formular su pregunta en directo. Así que es una media puerta que dejamos ahí semiabierta para a ver si lo podemos desarrollar. Muchas gracias, Tellería. Nos despedimos con un breve momento de oración, si nos lo puedes compartir. Sí, cómo no, pues de nuevo vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro, una vez más, Señor, te damos las gracias. Y te damos las gracias por haber podido en esta tarde, en este día de finales ya del mes de agosto, haber podido compartir una vez más un breve mensaje que esperamos y deseamos que sea un mensaje de esperanza para todos aquellos que lo hayan escuchado. Te pedimos, Padre nuestro, una bendición muy especial para las vidas de todos nuestros oyentes y también para las de todos aquellos cuantos hacen posible que Radio Anglicana sea una realidad. Y te alabamos y te bendecimos a ti, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, queridos hermanos oyentes de Radio Anglicana. Este ha sido su programa La Palabra Hoy. Nos despedimos hasta dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Adelante, pues desde la
está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.